Somos bendecidos porque Dios es quien está con nosotros en esta noche ya. Y te voy a invitar que abras tu corazón ahí donde estás y le digas al Espíritu Santo: habla a mi vida, habla a mi corazón, yo quiero escuchar tu voz. Me presento, mi nombre es Diego Ortiz, tengo 21 años ya y estamos aquí en el Estado de México, en una obra también. Mis padres son pastores y también estamos en Oaxaca pastoreando una obra que el Señor nos ha entregado. Pero hoy Dios hablará a nuestras vidas, porque qué precioso es cuando los jóvenes adoran a Dios en espíritu y en verdad, porque dice la palabra que Dios busca adoradores. Entonces, cuando dice la palabra que Dios busca adoradores, es porque Dios pasa por tu lugar y muchas veces no encuentra esa adoración que Él quiere encontrar de ti, y Él sigue buscando. Pero hoy dile al Señor: encuéntrame, aquí está mi vida, encuéntrame, aquí estoy, Señor. Y yo sé que hoy va a encontrarte el Señor y te va a dar un despertar. Si trajiste tu Biblia, quiero que me acompañes a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Cuando lo tengas, te pones sobre tus pies. Gloria a Dios, aleluya. Te pones sobre tus pies para leer esta hermosa palabra. Apocalipsis 2:5. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos presentamos hoy delante de tu presencia. Queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Queremos atender a tu voz, Espíritu Santo. Háblanos, redargúyenos, porque tú has venido a cambiar, a transformar, a liberar, a destruir las cadenas de opresión, a destruir toda soledad, toda tristeza, toda angustia, porque para eso apareciste, Hijo de Dios. Penetra los corazones, que tu palabra toque los corazones. Oh Espíritu de Dios, quebranta lo que tengas que quebrantar. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ser. Y también, Señor, muchas veces nuestra forma de actuar, cámbiala. Transfórmanos completamente en alma, espíritu y cuerpo para tu venida. Señor, que seamos irrepensiblemente santos en toda nuestra manera de vivir. Para el día en que tú vengas te digamos: heme aquí, Señor, aquí estoy, llévame. Dale esta palabra a los jóvenes, Señor. Endulce esta palabra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Toma tu asiento. Mis amados hermanos jóvenes, a los 16 años yo empecé a predicar la palabra. Ya tengo 21. Pero desde los 10 años yo empecé a servir a Dios en la iglesia que mis padres pastoreaban. Y hoy te voy a compartir mi testimonio. Yo sé que todos tenemos un testimonio, y si todavía no lo tienes, muy pronto tendrás un testimonio de cómo Dios hace un cambio en nuestra vida, cómo Dios transforma, cómo Dios liberta. A los 10 años yo empecé a servir a Dios, y me acuerdo que yo, cuando servía a Dios, mi madre me decía: tienes que orar, tienes que ayunar.
Porque si tú quieres estar en un altar, tienes que orar, tienes que tener ayuno. Y ella decía, porque hoy en día muchos están en el altar y no oran, no ayunan. Pero tú tienes que buscar a Dios, tienes que someterte, buscar el rostro de Dios. A esa edad me acuerdo que yo ya ayunaba, hacía ayunos de 3 días. Y por momentos ya, cuando la noche estaba entrando, le decía a mi madre, yo ya quiero entregar este ayuno, yo tengo hambre. Yo tenía tan solo 10 años y ella me decía, no, tú tienes que ayunar, tienes que orar, porque si tú quieres servir a Dios, tienes que ser un verdadero adorador. No puedes estar en ese lugar adorando a Dios si no lo buscas. Y así es como yo me empecé a someter a Dios. Pasaron los años y seguía sirviendo a Dios. Pero como a los 15 años, yo perdí esa relación que tenía con Dios. Dejaba de ayunar, dejaba de orar y servía a Dios en la alabanza. Servía a Dios ministrando, pero no tenía una vida de oración, una vida de ayuno, una vida, una relación con Cristo. Me parecía a Samuel. Dice la Biblia que Samuel vivía en la casa de Jehová, ministraba en la casa de Jehová, pero no conocía a Jehová. Y eso se va terminando cuando nosotros dejamos de tener una relación íntima con el Espíritu Santo y empezamos a tener amistades que nos alejan del propósito de Dios. Por eso escribió el Señor para la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído. Hoy Dios te dice, recuerda cuál fue tu piedra que te hizo caer. ¿Cuál fue tu obstáculo que te hizo perder la oración, perder esa intimidad conmigo? Hoy Dios te dice, recuérdalo. ¿De dónde has caído? Pero no solamente lo tienes que recordar, sino arrepentirte. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios nos dice, tienes que volver a las primeras obras. Yo no sé si tú conoces los candelabros, un candelero. Ese candelero representa las 7 iglesias. Ese candelero trae unas velas y tú le tienes que poner aceite para que ese candelabro esté encendido. Entonces tú representas un candelabro, un utensilio, un instrumento delante de Dios. Pero tal vez solamente eres el puro candelero y ya no tiene ese candelero aceite, ya no tiene llama de fuego. Pero hoy Dios te dice, vuelve a ese primer amor. Arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras, si no vendré pronto a tu vida y voy a quitar ese candelero de tu lugar y se lo voy a dar a otro. A los 15 años yo ya no quería orar, ya no quería ayunar. Tocaba en alabanza por tocar. Ayudaba a mis padres a ministrar solamente por costumbre, pero no por amor. Pero Dios trató con mi vida. Empezaron a llegar evangelistas a la iglesia y me miraban a mí y me decían, Dios tiene algo preparado para tu vida. Dios tiene algo preparado para ti. Tú le vas a servir a Dios en gran manera. Y siempre que llegaba un evangelista era la misma palabra. Y yo le dije, Señor, si esto es verdad, hazlo en mi vida. Cumple tu voluntad en mi vida. A los 15 años empecé a sufrir del corazón. Y cuando esos dolores venían a mi pecho, a mi corazón, eran dolores intensos, que por las noches me movía de un lado para el otro, queriendo que ese dolor se terminara. Me movía y me quería dormir del lado derecho, mas no podía. Trataba de buscar la forma cómo vencer ese dolor. Fuimos al médico, el médico me hizo un cardiograma y me dijo, aquí los estudios aparecen que estás enfermo del corazón. Tienes familia enferma del corazón.
Sí, mi abuela murió del corazón. Mi abuelo murió del corazón. Y él decía, es que aquí aparece que tú estás enfermo, pero te doy una semana. En una semana tienes que regresar a la clínica. En esa semana Dios movió su mano. Yo llegué y le dije, Señor, quiero volver a sentirte, quiero servirte, Señor. Yo no me quiero morir. No quiero morirme, Señor. En toda esa semana ese dolor se hizo más intenso, que sentía que el corazón me lo arrancaba. Y en esa semana yo empecé a buscar a Dios de rodillas nuevamente. Volví ese primer amor a mi corazón. Volví a enamorarme de la esencia del Espíritu Santo. En ese año me acuerdo que estaba lloviendo. Era el mes de julio. Y la lluvia era tan fuerte y se escuchaban rayos, relámpagos en el cielo. Eran las 9 de la noche cuando empezó ese dolor en mi pecho. Y yo quise ir a decirle a mi madre, me está doliendo mi corazón. Pero yo ya le había llamado tantas veces anteriormente que ella oraba por mi vida y ese dolor se iba. Pero al otro día ese dolor volvía y yo dije, ellos ya están dormidos, ya mi familia está dormida. Pero la iglesia se encontraba al lado de mi casa. Y yo fui a la iglesia y llegué mojado a la puerta de la iglesia. Y yo llevaba tanto frío y ese dolor se hacía más y más tenso. La iglesia estaba abierta. No había nadie, todo estaba oscuro. Prendí solamente una luz y me arrodillé en el altar de la iglesia. Y yo empecé a derramarle mis lágrimas a Dios y le dije, si tú tienes un propósito para mí, no permita, Señor, que yo me muera. Yo desde los 10 años ya sabía que Dios sanaba. Desde los 10 años ya sabía cómo se tenía que buscar a Dios. Desde los 10 años ya sabía que delante de Dios y para servir a Dios tienes que llevar una vida santa delante de Él, por dentro y por fuera. Y le dije, Señor, yo creo que tú sanas, yo creo que tú haces milagro, yo sé que tú existes. Y me acuerdo que cuando yo estaba ahí arrodillado, fue como si me quedé dormido, no entendí. Pero yo me empecé a encontrar en una atmósfera blanca. Cuando yo empecé a escuchar que alguien se acercaba con pasos gigantes hacia donde yo estaba. Y yo quería levantar mi mirada y yo en ese momento sentía que mi espíritu se empezó a estremecer, se empezó a mover. Y sentía que la tierra temblaba. Cuando escuché una voz potente que nunca había escuchado, que me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Cuando yo levanté mi mirada, me acuerdo que era una presencia muy fuerte que había en ese ser. Y yo volví a bajar mi mirada y no quería mirarlo. Pero yo al bajar mi mirada vi que tenía unas sandalias de oro. Eran como un cristal. Y tenía unas clavaduras en sus pies. Sus vestidos llegaban hasta su tobillo. Sus vestiduras eran de lino fino. Y él me decía, ponte sobre tus pies, porque hoy voy a sanarte. Cuando yo empecé a mirarlo, empecé a ver que él tenía un cinto cruzado en su pecho con letras que no entendía. Pero en ese momento esas letras se reflejaron en español. Y ese cinto decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el Rey de tu vida. Cuando levantaba mi mirada y quería ver su rostro resplandecía 10 veces más que el sol. Y no podía ver su rostro, pero sí podía ver unos cabellos que eran como hilos de oro que llegaban hasta su hombro. Y él me extendió su mano. Y cuando me extendió su mano me dijo, miras estas marcas. Yo miré unas marcas que él tenía en esta parte de su mano.
Él la tenía en esta parte y me decía: mira mis marcas, yo soy real. Dile a la humanidad que yo le amo. Dile a la humanidad que yo entregué mi vida por ellos. Desde ahora tú estás sano. Cuando él se empezó a ir y empezaba a retroceder hacia atrás, y me acuerdo que cuando él empezó a retroceder me dijo: dile a la humanidad que yo le amo. Y su voz quedó como en ecos: le amo, le amo, le amo. ¡Aleluya! Y esa luz iba apagando mientras él se hacía para atrás. Y me acuerdo que él dio un grito y me dijo: dile al pecador que yo le amo. Dile a mi iglesia que yo le amo, pero aborrezco el pecado. Y ya no lo miré más. En ese día mi corazón se llenó de gozo porque verdaderamente conocí al Dios que sana. A los siguientes días fuimos al médico. Me volvieron a hacer los estudios y el médico dijo: algo ha pasado, algo ha cambiado. Tal vez yo fui el que me equivoqué, porque ahora los estudios dicen que tú estás sano. Tu corazón está en perfectas condiciones. Y yo en mi mente decía: es que Cristo me sanó. Y esa voz venía a mi mente que me dijo: tú estás sano. Dile a la humanidad que yo le amo. Dile al pecador que yo le amo. No importa lo que estés pasando, no importa lo que hayas hecho, yo puedo decirte en esta noche que Cristo te ama y Él entregó su vida por ti. Ahí no terminó todo. Pasó un año. Llegó un evangelista a la iglesia. Y ese evangelista me dijo: Diego, dice Dios que abandones tus sueños, tus anhelos, tus metas, abandónalo, porque tú verás la gloria de Dios. Amén. En esa noche yo me fui a dormir. Pero antes de dormirme le dije: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte. Y en esa noche yo le dije: haz lo que tú quieras hacer en mí. Tu voluntad, hazlo en mí. Yo no sé qué es lo que tengo que abandonar, qué sueños, qué anhelos, qué metas. Pero tienes que meterte en mi propósito y cambiarlo a tu propósito. Yo soñé en esa noche que llegó un anciano a la escuela donde yo estaba estudiando. Y ese anciano llegó y me dijo: Diego, esto no es para ti. Y él me quitó mis libros. Y él me entregaba una Biblia grande y me decía: esto es para ti. Cuando desperté de ese sueño, yo dije: Señor, yo siento que este no es un sueño tuyo, porque yo estoy estudiando y es lo que todos debemos de hacer, decía yo, estudiar. Esa noche volví a soñar al mismo anciano que me decía: esto no es para ti. Él me entregaba una palabra y me decía: esto es para ti. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son como los de Dios, porque tú puedes formular tu propósito, pero Dios interactúa y Dios se mete en tu propósito y lo cambia el propósito de Él. Nosotros podemos formular nuestro camino, pero el único que traza el camino de nosotros es Jehová. Él cambia nuestro camino. Él cambia nuestra voluntad a su voluntad cuando nosotros así se lo pedimos a Dios. Y mi madre me dijo: tienes que dejar los estudios porque es Dios quien te está hablando. Es Dios quien te está hablando. Dejé mis estudios. Fue en el mes de marzo del 2017. Pasaron algunos meses más. Y al pasar unos meses más yo no vi esa respuesta que me habían dicho. Yo no miraba la respuesta de Dios. Es que Dios no llega a nuestro tiempo, Dios llega al tiempo de Él. Y me acuerdo que yo me desesperé. Y en esa tarde que estaba desesperado por volver a la escuela, no sabía qué hacer.
porque no veía la respuesta de Dios cumplirse. Una maestra me marcó y me dijo: Diego, tienes que volver a la escuela, tienes que volver a los estudios. Ya era el mes de julio del 2017. Me dijo: están por finalizar los exámenes, tienes que venir a presentarlos. Y yo le dije: yo no puedo. Y ella me dijo: yo sé por qué tú no quieres venir a esta escuela, porque tú estás en una iglesia. Te voy a decir algo. Yo tuve un amigo cual estudiamos juntos, y ese amigo un día me dijo: me voy a salir de la escuela porque Cristo viene. Y ella me dijo molesta: ¿sabes algo? Ese Cristo nunca ha venido, y él es ahora un pobre y no tiene nada. Y ella se empezó a blasfemar en contra de Cristo y me decía: ese Cristo nunca va a venir. Y mi mente se aturbó, mi alma se abatió. En esa tarde yo venía caminando para mi casa y le dije a Dios, mirando al cielo: Señor, si tú no me hablas hoy en esta tarde, voy a dejar este sueño, porque estos sueños que yo tuve quiere decir que solamente fueron cualquier sueño, y tengo que regresar a la escuela. Te doy hoy para que tú me hables. Y cuando yo llego a mi casa, estaba una sierva de Jehová llorando en una silla. Y yo dije: pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que le pasa? Yo aún no podía sentir el poder de Dios. Y ella me dijo: ¿sabes algo? Es que Dios me ha hablado hoy y me ha dicho que hoy es el día que ha preparado para tu vida. Hoy Dios hará grandes cosas en ti, porque hoy es el día que ha hecho Jehová para ti. Cuando ella me dijo eso, sentí un fuego que bajó de mi cabeza a mis pies, y pude entender que era Dios quien habla. Pude entender que era Dios quien habla al hombre. Mi alma bendice a Cristo. Ahí pude entender que Dios habla nuestra vida. Y yo dije: pero ¿quién le ha dicho algo a ella? ¿Quién le ha dicho algo? Si solamente yo se lo dije a Dios y nadie me escuchó. Y ella me dijo: el Espíritu Santo me lo ha hablado. Y empezamos a orar. Yo no sabía qué iba a pasar. Empezamos a orar en un cuarto. Llegó mi familia. Estuvimos orando. Y cuando estuvimos ahí, en ese cuarto buscando a Dios, pasaron los minutos. Y ella tomó aceite y ungió mi vida, ungió mis ojos. Me dijo: hoy Jehová te va a abrir tu vista espiritual, porque tú verás su gloria, tú verás su poder, y no tengas miedo. Yo tenía miedo porque no sabía qué iba a pasar. Cuando ella empezó a orar por mí, me dijo: estás preparado, porque ya Jehová, ya el Señor viene. Cuando de pronto yo empecé a sentir que la tierra empezó a temblar, y yo pensé que yo me estaba mareando, y yo me quería sostener de algo, pero veía que no había nada a mi lado de qué sostenerme. Y yo empecé a moverme y sentía que la tierra temblaba, y abría mis ojos y sentía que la tierra temblaba más. Cuando de pronto yo miré que el techo se movía, y de pronto ya no miré que el techo ya no estaba. Miré que los cielos empezaron a abrir, ya no vi paredes, ya no vi techo. Miré que los cielos se abrían, y cuando los cielos se abrían, empecé a mirar que venían 2 ángeles descendiendo donde yo estaba. Y esos ángeles traían túnicas blancas que resplandecían. Uno de ellos tenía ojos azules y cabellos como el hilo de oro. Sus sandalias eran de cristal. Había otro ángel que era parecido a él, sus sandalias eran de bronce. Y me acuerdo que en medio de ellos venía un personaje distinto, un personaje diferente. Él no tenía hueso, no tenía carne, él era como transparente. Y él me dijo: ¿sabes quién soy yo? Como la blanca lana. Él me dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hombre para arrepentirme. Lo que yo hablo a través de mis siervos y siervas lo cumplo. Yo soy el Espíritu Santo y he sido enviado por el Padre
para decirte que aquí viene un avivamiento en los últimos tiempos de mi espíritu. Mi presencia se va a derramar como nunca antes. Tienes que decirle a la humanidad que viene el poder de Dios para ellos sobre toda carne. Mi amado hermano, yo empecé a sentir que me derretía, que temblaba, que me desplomaba ante Él. Cuando Él me empezó a hablar, yo empecé a ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo empecé a hablar en otras lenguas. Y ya el idioma que yo tenía con Él no era nuestro idioma castellano, sino yo empecé a hablar un idioma angelical. Yo empecé a ser bautizado por Él en el bautismo del Espíritu Santo. Y me acuerdo que Él me dijo: Diego, tienes que decirle a la humanidad que le amo. Cuando de pronto escuché que Él alzó su voz y le dijo: Gabriel, trae el libro que tienes en mano. Uno de esos dos ángeles era Gabriel, y él traía un libro en sus manos. Y cuando yo lo miré, decía libro de la vida. Y ese libro se abrió, y ese libro se empezó a hojear automáticamente. Cuando llegó a una página y me dijo: mira, tantos nombres se están borrando. Y me decía: mira, el nombre de tal persona aparece aquí, pero muchos nombres no aparecen aquí. Nombres de pastores, de evangelistas no aparecen en este libro, porque viven una vida de doble ánimo, una vida de pecado, y su nombre no está en mi libro. Y yo le decía: mi nombre está ahí. Y él me dijo: búscalo. Pero cuando yo miraba aquel libro, yo no podía entender lo que decía aquel libro. Y él me señaló y me dijo: mira, este es tu nombre. Y yo le decía: ¿y por qué hay nombres que se están borrando? Nombres que ya no se dejan ver en este libro. Y él me decía: son de las almas que han dejado de orar, que han dejado de ayunar, que han dejado de buscar el rostro del Padre. Son de las almas que están viviendo una vida de doble ánimo. Y estos nombres que están brillando son de aquellas almas que en este momento están recibiendo al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estos nombres que están brillando son de las almas que están buscando el rostro del Padre, que están lavando sus vestiduras para la cena de la boda del Cordero, para la venida de Cristo. Se están limpiando. He aquí, dile a la iglesia que el novio viene y no tarda. Dile a la iglesia que Cristo viene. Y él me daba una orden y me decía: dile a la iglesia que en vez de tomar de Dios y busque las almas, porque Cristo viene pronto, pronto, pronto. Él me lo decía con un desespero: es que Cristo viene pronto. Cuando él me habló de esa venida, pude ver una escena donde venía una nube blanca con millares de ángeles y chofares en su boca. Pero en medio de ellos venía un jinete blanco. Y en aquel jinete venía montado, cabalgando, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con una cabeza en su corona, una corona en su cabeza. Y podía ver que esos ángeles cantaban un idioma angelical. Y él me decía: lo que estás viendo es la venida del Hijo del Hombre a buscar a la iglesia. Cuando escuché que el Rey de Reyes empezó a sonar un chofar que tenía en su boca, pero él, al tocar aquel chofar, salía una voz muy aguda que decía: iglesia mía, sube acá. Iglesia mía, sube acá, porque la cena de la boda del Cordero han llegado ya. Miré que la tierra temblaba y miré que los cementerios se abrieron. Los muertos empezaron a resucitar y eran transformados. Y empecé a ver que empezaban a ascender a donde estaba Dios. Empecé a ver también a los redimidos con la sangre del Cordero ascender a donde estaba Dios. Y ellos cantaban y decían: gracias, Señor, aleluya, santo.
Y el Señor los esperaba con sus brazos abiertos en las nubes. Pero pude ver que había una iglesia adorando a Cristo en ese momento. Y lo más triste era que esa iglesia estaba llena. Era una multitud como de 3,000 almas. Y ellos estaban adorando a Cristo. Pero cuando esa trompeta sonó, yo vi que toda la iglesia se quedó. Solamente miré que los niños no estaban. Los niños se habían ido con Cristo, pero la iglesia se había quedado a la gran tribulación. Y cuando ellos miraron que no estaban los niños, y cuando ellos miraron que el cielo se empezó a resplandecer, que aquel cielo se empezó a iluminar, empezaron a decir: ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué no volamos? Y yo pude ver cómo tomaban a aquel pastor de aquella iglesia y lo golpeaban y le decían: por tu culpa, danos una explicación por qué no hemos ido con Cristo. Y el Señor me decía: ¿sabes por qué? Porque ellos vivían una vida conforme el pensamiento del pastor. El pastor no los exhortaba, el pastor no les corregía, no los disciplinaba, no había orden, no había disciplina. Mas dile a mi iglesia que voy por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se guarda por dentro y por fuera, una iglesia que es transparente, una iglesia que vive mi palabra como está escrito. No es decir soy cristiano y ya, amo a Cristo, adoro a Cristo, voy a la iglesia y ya. Sino es vivir la palabra, o vive la palabra. Porque si vives a medias tintas, a medias, lamentablemente estás perdiendo el tiempo. Lamentablemente estás perdiendo el tiempo aquí. Pero si tú quieres vivir una vida recta delante de Dios, una vida en intimidad con Cristo, las cosas, tus propósitos van a cambiar al propósito de Dios. Y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo: Diego, a las 8:30 abriré mi boca. Eran las 3 de la tarde ya. Y yo caminaba y Él iba al lado mío. Y yo me movía y Él iba al lado mío. Lo que puedo decirte que el Espíritu Santo es el fiel amigo que nunca te va a dejar. Aquí no tenemos amigos, aquí tenemos conocidos. ¿Por qué? Porque los que se dicen ser amigos te van a dejar en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la aflicción. Aquí tenemos conocidos, porque el único amigo que no te va a abandonar, que no te va a dejar, aún estés allá en el fango, aún estés allá hospitalizado, a punto de morir, ahí no van a llegar los amigos terrenales, pero ahí va a llegar el fiel amigo que es el Espíritu Santo. Aunque se vayan todos, menos se va a ir la presencia del Espíritu Santo. Él es quien va a estar a tu lado siempre. Él es que siempre te va a acompañar. Yo pude entender que el Espíritu Santo nunca nos va a dejar solos, porque Él es el Consolador. Y Cristo dijo: no estarán huérfanos, porque voy a enviar el Consolador. Andone Mansalaya. Me acuerdo que Él se movía donde yo me movía y yo platicaba, pero Él no abría su boca. Entró la noche y a las 8 de la noche Él abrió su boca y me dijo: Diego, hay cosas que te están esperando. Vas a predicar la palabra de Dios. Y me acuerdo que Él empezó a derramar sus lágrimas. Y sus lágrimas eran como un cristal. Y me acuerdo que Él me dijo: predica que el Señor Jesucristo viene, que el Padre viene. Predícale al pecador que Cristo le ama. Predícale a la iglesia que cambie su corazón. Dile a los pastores que cambien su corazón, que escuchen mi voz. Y Él empezó a llorar y yo le dije: no llores. Y Él sollozaba como un niño. Y Él me decía: dile a la humanidad que Cristo viene y muchos se van a quedar. Y me acuerdo que Él me dijo: venid a mí. Y yo me acerqué a donde Él estaba y Él tomó un jarrón de aceite
y lo vació sobre mi cabeza, y ese aceite me quemaba, y ese aceite bajaba por mis pies. Si tú nunca has sentido al Espíritu Santo, hoy Dios te está diciendo que hoy es la noche en que tú vas a sentir el poder de Dios, el poder y la gloria de Dios. Yo no sé si tú quieres sentir a ese Dios que es real, Amán Shanema Kenda Lava Soja, Amán Shanema Kima, pero hoy Dios viene a hablarte. Hoy Dios quiere que tú sientas de su presencia. Aleluya. Él me dijo: toma, y me dio una Biblia. Toma, predica lo que hay dentro de este libro, porque ahí encontrarán vida eterna. Predica lo que está escrito en este libro. Y me acuerdo que en ese momento yo le dije: nadie va a creer esto. Y él me dijo: no te preocupes, no temas, porque aquí doy una señal. Era mes de julio del 2017. Me dijo: dile a México que pronto México temblará como un borracho. México se va a mover como un borracho. Dile a México que sus tierras se moverán, porque yo y el Padre estamos hastiados de tanto pecado. Estamos hastiados y el pecado ha subido como un humo delante de la presencia del Padre. Y el Padre va a enviar su juicio a México, porque la idolatría, la abominación ha llegado como humo delante del altar de Jehová. Y Él no puede ser burlado. Tal como Él lo dijo, no pensé que pasara mucho tiempo. 2 meses después, en el mes de septiembre, México se sacudió, y donde yo vivo, Oaxaca, fue el más afectado. Muchos muertos en esa noche. Fue una noche espantosa. Podíamos mirar cómo las casas se habían caído, se habían derrumbado. Niños estaban dentro de aquellas casas. Y Dios me permitió compartir esto en el mes de julio del 2017. Y esa noche que aconteció aquel temblor, aquel terremoto, la iglesia, era ya noche, toda la iglesia llegó corriendo a la casa de Dios. Aún personas que no eran cristianas llegaron corriendo buscando ese refugio a la casa de Dios. Empezamos a pedir misericordia a Dios. Las casas derrumbadas, la parte más afectada, el estado más afectado, Oaxaca, el epicentro. Podíamos ver cómo la gente lloraba, cómo la gente pedía a Dios que tuviera misericordia de ellos. Y en esa noche Dios me habló y me dijo: desde este momento los juicios del Padre empiezan a descender a la tierra, y tus ojos lo verán. Trae un cubreboca ahorita, no es casualidad. La Biblia no nos habla en el libro de Mateo 24 que vendrían pestes, epidemias a la tierra. Ah, pero tú estás dormido, pero tú estás perezoso, no has vuelto a tu primer amor. Hoy Dios te dice: arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo: los pueblos te esperan, las naciones te esperan, las iglesias te esperan. Lleva esta palabra y no la calles. Y me acuerdo que yo le dije: pero yo no sé hablar, yo nunca he predicado. Aún cuando me tocaba exponer en la escuela, yo no iba ese día, porque yo era una persona muy tímida. No iba a la escuela por tal de no exponer. Ahora, ¿cómo voy a predicarle a la iglesia? Y me acuerdo que él sacó un cofre pequeño. Me dijo: este es un regalo para ti. Y cuando yo abrí aquella cajita, me acuerdo que yo ya no lo miré más. Y cuando yo abrí aquella cajita, era un micrófono de oro, un micrófono que resplandecía. Y yo lo tomé y yo decía: ya los estudios no son para mí, ahora este micrófono es para mí. Cuando de pronto miré que aquel personaje que había visto tiempo atrás, que me había sanado, que me dijo: tú estás sano y muy pronto volveré a ti,
empecé a ver que ese personaje nuevamente se venía acercando a mí. Pero él ya no llegó a 15 metros, sino él llegó a donde yo estaba. Y cuando él llegó a donde yo estaba, me dijo: mira, con este micrófono que miras, predica la palabra, habla la palabra. Cuando sentí que él me empezó a abrazar y me dijo en el oído: dile a la humanidad que yo le amo. Dile a la humanidad que vienen mis juicios. Dile a la humanidad que la ira del Padre empieza a caer. Dile a la humanidad que el tiempo se ha acabado. Dile a la humanidad, dile al hombre, dile a la mujer, que la tierra se empezará a mover como nunca antes. Mis juicios tocarán país por país, naciones por naciones. Tumbaré reinos, tumbaré dominios, y nadie podrá huir de mi ira, porque he aquí el tiempo se ha acabado. He aquí Cristo, yo el Señor Jesucristo vengo, y vengo en breve. Yo empecé a tener miedo y decía: Señor, permíteme, Señor, ir corriendo a anunciar esto. Y yo empecé a sentir un fuego en mis pies, en las plantas de mis pies, y yo quería correr, y yo movía mis pies. Y le decía: Señor, ¿por qué quiero correr? Siento que mis pies se queman. Y Él me empezó a decir: corre, 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 porque te pongo el calzado del presto del Evangelio. Corre y anuncia esta palabra. Me acuerdo que cuando Él me enseñó sus marcas, me dijo: mira, mira, estas marcas están frescas. Dile a la humanidad que yo entregué mi vida por ellos. Y me acuerdo que empecé a ver que por aquellas vestiduras bajaban gotas de sangre. Él estaba llorando sangre. Y me acuerdo que Él me dijo: dile a la humanidad, dile a la humanidad que yo le amo. Cuando de pronto, mi amado hermano, yo miré una escena cuando Él me abrazaba muy fuerte. Yo empecé a mirar en ese momento que la tierra se empezó a abrir. Empecé a ver que la tierra se empezó a tragar miles de personas. Y me acuerdo que también miré iglesias evangélicas que empezaban a ser destruidas por un fuerte temblor. Él me decía: esto es a nivel mundial. Podía ver descender un meteoro a la tierra, entrando a nuestra atmósfera. Y me decía: esto provocará este terremoto que estás mirando. Empecé a ver evangelistas que corrían, que yo conozco, pastores que corrían desesperados, y vi que la tierra se los tragaba. Y le decía: Señor, este evangelista está de esta manera, esta iglesia está en una condición mala. Dile a la iglesia, dile a mi pueblo que muchas serán destruidas porque han profanado mi altar, se han burlado de mí y yo no puedo ser burlado. Dile a mi iglesia que yo no puedo ser burlado, y voy a ser como en los tiempos aquellos, me decía, cuando yo empezaba a destruir lo que estaba contaminando mi altar, porque solamente dejaré altares santificados para mí, altares que se han guardado para mí. Y tus ojos lo verán, y esto acontecerá, Diego. Y él lloraba y me decía: esto está en breve. Esto está en breve. Cuando de pronto él empezó a retroceder, él se empezó a alejar de mí. Y me dijo: lo que te ha dicho mi espíritu, háblalo y no lo calles. Yo soy Yeshua, tu Salvador. Yo soy Jesucristo de Nazaret. Mi amado hermano, yo ya no lo miré más. Ese día fue un día glorioso para mí. Me estuve preparando, buscando a Dios en oración, en ayuno, estudiando la palabra. Me preparé 6 meses para yo emprender camino e ir a predicar la palabra de Dios. Entonces empieza a abrirse el ministerio. Y en el 2018, eso fue en julio del 2017, estuve 6 meses en preparación, en estudio, para poder emprender ese camino de llevar la palabra. El
el mes de enero del 2018, empecé a salir a predicar de la palabra de Cristo. Y no me imaginé que Dios me llevara tan rápido a donde Él lo había prometido. Dios empezó a llevarnos a diferentes países. Empezamos a llegar a Roma, a Italia, a Brasil. En ese transcurso de ese año a este. Y el Señor me decía cada vez que me subía a un avión: apresúrate, lleva la palabra, porque muy pronto ya no podrás. Lleva la palabra, porque llegará el año en que ya no llevarás esta palabra a muchos lugares. Y me acuerdo que Él me decía: esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.